Buenos días para ti, buenos días para todos. Hoy vamos a hablar del ascendente Escorpio. Vamos a seguir con nuestra serie Ascendentes y la idea es que vayamos tratando de explicar un poquito cuáles son las pautas de destino, los factores más importantes a la hora de concebir un ascendente en Escorpio. Ahí entramos en una dinámica un poco más compleja desde el punto de vista energético. ¿Por qué? De alguna forma porque sabemos que el signo de Escorpio alberga dentro de su arquetipo, de su simbolismo, una potencia energética muy fuerte. Ahí tenemos una intensidad energética que es muy grande y que abarca un nivel de conocimiento interior que es muy profundo y que obviamente va a dar como pautas de destino experiencias vinculadas con el dolor, con la sobrevivencia, con la muerte simbólica y energética, con el poder, con la manipulación y con, de alguna forma más sintética, con la revelación de las pautas que fueron negadas por la conciencia. Vamos a tratar de sintetizar un poco esa información. Inicialmente, sabiendo que el ascendente representa en su medida el destino, el despliegue de la personalidad y de los componentes del ser, pero que inicialmente no son conscientes, vamos a ir viendo ahí, dentro de ese ascendente, una dinámica que puede dar una gran cantidad de conflictos desde el nacimiento, conflictos desde el embarazo, un nivel de potencia donde se puede justamente manifestar la sombra, lo oscuro, lo duro, lo intenso desde el nacimiento. Obviamente, esto puede resultar fácilmente como conflictos entre papá y mamá, o conflictos familiares, o con situaciones donde hay una presencia del poder, donde hay una presencia de la manipulación, del control, donde hay una presencia de la sexualidad. Generalmente, para un ascendente Escorpio, el momento más importante, digamos, y más complejo de manejar es en el momento de la adolescencia, donde justamente todo lo que se ha vivenciado en una primera parte de la vida, que fue la infancia, se tiende a revelar pero sin ser comprendido, por lo cual ahí sí hay muchas formas de manifestar esa personalidad. Tengo que entender que dentro de mí como ascendente Escorpio voy a tener una potencialidad muy fuerte, una intensidad muy grande. Y que sí, obviamente tengo un nivel de conciencia, digamos que justamente abarca lo que estamos explicando, ¿no? O abarca lo espiritual o lo esotérico, una comprensión de las leyes naturales y una comprensión de que lo que se manifiesta como destino es una proyección de mi ser, de mi componentes energéticos que manifiesto a nivel psicológico y como destino. Entonces voy a poder empoderar mi libre albedrío. Pero de no ser así, que desafortunadamente y por ahora estamos hablando de la mayoría de las personas, un ascendente de Escorpio obviamente va a representar un despliegue de la personalidad que va a reprimir generalmente, en la mayoría de los casos, su energía. ¿Por qué? Porque crea mucho miedo, mucho temor. Temor en relación a lo que he vivido y que no soy consciente, y temor en la medida que yo vivo en una sociedad donde justamente la dimensión escorpiana de la realidad está relativamente reprimida e incomprendida. La dimensión de la sexualidad, que ha sido un tema tabú durante muchísimos siglos y milenios. El despliegue y la comprensión de la muerte, que la muerte no es un punto final, sino un proceso de transición y de transformación que justamente está simbolizado y representado por el ascendente Escorpio. La presencia de la potencia sexual, creadora y destructora, según obviamente el nivel de conciencia, ¿sí? La intensidad del poder que hay por dentro, que se manifiesta como intensidad emocional, necesidad de control, si yo justamente no soy consciente del proceso de transformación y liberación con el cual yo vengo, el cual yo llevo por dentro y que voy a ir manifestando en mi vida. Tenemos aquí en la casa 12
la armonía. Libra en 12. Es como si la experiencia pasada fue vinculada con ese nivel de armonía relativamente social, superficial, donde yo puedo entender una dimensión más profunda de los complementos. En el ascendente de Escorpio, justamente, mi tarea va a ser descubrir un nivel de profundidad mayor en relación a esos complementos. Por lo cual el eje 1-7, Escorpio-Tauro, va a estar extremadamente manifiesto. En el ascendente de Escorpio, generalmente es muy frecuente que las personas, como instinto de sobrevivencia y manifestación de tratar de controlar y de poder ordenar todo lo duro que se ha vivido en la infancia, que no podríamos proyectar como una vivencia puntual, pero que seguramente va a albergar gran cantidad de destrucción y de transformación en la vida, pues me puedo volver muy posesivo, muy intenso, muy controlador frente a la realidad por miedo y por instinto de sobrevivencia que he tenido que desarrollar, que va a hacer que naturalmente voy a tratar de controlar la situación. Y eso puede desarrollar obviamente una oscuridad, una sombra, una manifestación negativa de mi ser inicialmente si estoy en la inconsciencia, donde voy a proyectar mis herramientas, mi intensidad hacia afuera para tratar de poder controlar la situación y dar satisfacción a mi inseguridad y al miedo que dentro de mí se manifiesta. Entonces, por eso decimos que de alguna forma en la adolescencia, cuando se despliegue la sexualidad, ¿no?, y las relaciones, va a ser una etapa muy significativa y muy importante, donde ojalá pueda tener un buen guía, una buena conciencia de lo que estamos hablando para que sea más constructivo y que no abarca justamente problemáticas mayores, ¿sí? Porque si no, el despliegue del ascendente Escorpio va a hacer que yo voy a tratar justamente de generar un mayor nivel de control y un mayor nivel de intensidad frente a mi vida, que va a hacer que voy a tener control, aferrarme a lo que duele, al sufrimiento, porque justamente existirá esa confusión existencial entre amor y dolor. La ecuación se puede resumir a esto. Tengo que descubrir el amor y el amor lo tengo que descubrir en relación a la libertad de los vínculos y la aceptación, ojo, eso es muy importante, la aceptación de lo que yo soy sin negar las partes de mi conciencia no entendidas y las partes de la vida conflictivas, sin reprimirlas, sin negarlas y sin dejarlas de un lado de mi consciente que no quiero estar viendo y que va a manifestar con aún más potencia mi instinto de sobrevivencia. Dicho de otra forma, o me aferro a lo que duele, porque mi aprendizaje hace que de alguna forma me da seguridad tratar de controlar lo que es, por más nefasto, por más negativo, destructivo y doloroso que sea, ¿sí? O gracias a un nivel de conciencia mayor voy a poder desplegar una personalidad que obviamente va a abarcar la comprensión de lo que tengo en la sombra, de lo que tengo como fuerza interior muy marcada, potencia de la muerte, de la transformación, que va a hacer que obviamente a nivel vocacional, a nivel de mi propósito en la vida, voy a tener esos componentes marcados, presentes, pero yo los voy eligiendo. Entonces, la presencia de la muerte, la presencia del dolor, del sufrimiento, obviamente me puede dirigir hacia una vocación que tenga que ver con la muerte, que tenga que ver con la transformación, que tenga que ver con el poder. Es muy frecuente ver ascendentes Escorpio enraizados en el dominio político, por ejemplo, porque es un dominio que abarca una gran cantidad de poder, de corrupción y de control. Y adicionalmente a eso, tengo que sumar la presencia de Leo en casa 10, que hace que a nivel vocacional, si justamente mi personalidad tiende mucho más a ser enfocado, enraizado en el yo más profundo, pues parte de mi destino es desplegarme en el escenario, mostrarme, administrar, organizar y liderar. Lo cual la combinación de ambos signos obviamente ahí da presencia de lo complejo si me enraizó en el dominio político, por ejemplo.
No obstante, puede ser el dominio psiquiátrico, de pronto mucho más constructivo. El dominio de la medicina, el dominio de todo lo que tenga que ver con funerales, ecología, transformación, ¿sí? Psicoterapia, o psicología transpersonal. Ojalá transpersonal, porque Escorpio abarca este nivel de transformación que podemos asociar a lo transpersonal, ¿no? Entonces la presencia de lo negado, la presencia del instinto, la presencia del conflicto, va a estar marcada. Porque de toda forma, con el ascendente Escorpio viene un nivel de sensibilidad muy grande. Escorpio es el poder de la emoción, es un signo fijo que abarca una acumulación de poder y de agua, signo de agua, fijo y de agua, donde el poder está enraizado en la emoción y la profundidad con la cual yo siento. Por eso también tengo una intuición tremenda. La pasión, el poder, la sexualidad, ¿sí? Tengo un radar y desafortunadamente o afortunadamente, ¿no? Eso es a nosotros de elegirlo. Ese radar tiende a evidenciar lo negativo, a evidenciar lo que es oculto. Entonces, esa es la dinámica escorpiana, por eso es muy constructivo hacer, como buen ascendente Escorpio, uso de una vocación que tenga que ver con la transformación. Porque de lo contrario, naturalmente, ese radar que ve lo oculto, que ve lo secreto, que lo ve lo oscuro, que ve lo incoherente, porque lo siente en lo muy profundo, pues va a revelar que me quedo enredado en ese tejido, ¿sí? Donde mi conciencia no va a entender cómo posicionarse frente a lo que dicen que es y lo que la realidad manifiesta. Por eso, naturalmente, implica un trabajo alquímico de transformación del ser. Implica una alquimia y una necesidad de poder ir trabajando mi inconsciente, mi sombra, lo que fue reprimido, lo que no fue abiertamente explicado o entregado desde una perspectiva real, ¿sí? Para poder liberar y aceptar lo que fue y dirigirme hacia el amor. Es la mayor potencialidad escorpiana. Obviamente, en ese sentido, el despliegue de la conciencia puede hacer muchas elecciones, dirigirse tanto hacia lo, vamos a decir, oscuro de la conciencia, con control, manipulación, corrupción, sexualidad, donde la pasión se vuelve como una herramienta más destructiva, donde me aferro a lo que no es constructivo, creativo y luminoso, por así decirlo, o de dirigirme hacia la parte más constructiva, quizá con un enfoque más hacia lo esotérico, la psicología transpersonal, la conciencia, la psicoterapia, o por lo menos una canalización de toda esa energía de muerte y de transformación que me puede ir, como lo hemos dicho, dirigiendo hacia cualquier escenario vocacional, profesional y de destino que hace que yo elijo esos componentes vinculados con la muerte de forma consciente. Que estén presentes, si yo las elijo, hace que no me van a llegar de frente como factor de destino sobre el cual aparentemente no tengo ningún poder, ni influencia, ni capacidad de elección. Hacerse consciente de su sombra y entender que el dolor va a ser parte de la vida es necesario. Cuando yo entiendo eso, puedo empezar un proceso de liberación y entenderlo tan bien que justamente voy a poder ayudar a otras personas a manejar su propio dolor. Por eso es muy conveniente para un ascendente Escorpio que tenga que ver con esos temas, ¿sí? Desde ahí obviamente hay muchas personas de Escorpio, tanto en la parte, digamos, inframundo, ¿no? Terroristas, violadores, personas que tengan que ver con de pronto la transgresión, ¿no? De los derechos y del ser, desde la potencia destructiva, sexual, desde la pasión descontrolada, pero tenemos también personas muy evolucionadas que dan avance a una comprensión de nuestro consciente, de nuestro inconsciente, de nuestra forma de ser, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Rudolf Steiner, pedagogo muy
un filósofo, un esoterista, un pedagogo que dio nacimiento a la filosofía Steiner-Waldorf, ¿sí? Que despliega la creatividad del ser, la sensibilidad del ser, pero abarcando un nivel de profundidad extraordinario. Tenemos a Freud, por ejemplo, ¿sí? Padre del psicoanálisis, tenemos a Nietzsche, tenemos a muchos ejemplos constructivos, productivos, elevados de ese arquetipo de ascendente Escorpio. Obviamente toda la dinámica y el resto de la carta va a brindar mucha información, especialmente si pensamos en la posición de Plutón. ¿Sí? La posición de Plutón va a revelar dónde se va a manifestar toda esa potencia. Entonces vamos a poder evidenciar todo eso. La presencia de un Acuario en casa 4, que obviamente alberga un nivel de la manifestación de mi creatividad y de una libertad absoluta en relación a mis raíces, ¿sí? Que pudo haber dado un escenario donde todo fue permitido y que no va justamente a ajustar y ayudar el ascendente Escorpio a desplegarse de forma constructiva, o un ascendente o un Acuario en 4 que justamente va a liberar creatividad, pero ojalá con una presencia saturnina bien puesta en la carta que va a hacer que toda esa creatividad, que todo ese instinto, que toda esa pasión por dentro, que toda esa fuerza y esa intensidad vaya a liberarse, pero de una forma elevada. No voy a decir controlada, sino comprendida. Entonces, bueno, de igual forma voy a tener que entender la dinámica de las relaciones desde una perspectiva evolucionada. Para, por una parte, trabajar ese Libra en casa 12, que puede hacer que yo me encierro en relaciones, ¿sí? En situaciones donde el complemento tiene que emerger una comprensión más profunda de la relación y del vínculo, de la armonía. De igual forma con Géminis en la casa 8, entender estos escenarios de división. Transmutar esa comprensión sobre la dualidad, fundamentalmente, de la vida, bien, mal, rápido, lento, y especialmente en la dimensión de todas las relaciones, para que yo pueda justamente unificar. No estamos en una unión despersonalizante pisciana, estamos en una unión constructiva de las polaridades de la vida que me lleven al centro, a la comprensión y a la aceptación de lo oscuro y de lo luminoso como un solo camino. Es el yin-yang, pero la unión de las dos cosas. No estamos en la perspectiva librana, que si bien es yin-yang en lo más evolucionado del ser, tiende a permanecer con un cierto nivel de superficialidad que reside en la necesidad de estar en armonía. Escorpio es el conflicto interno de la conciencia frente a lo no comprendido, a lo no hablado, a lo no manifestado. Entonces, ahí están las herramientas. Como dijimos, no es un ascendente muy fácil, porque justamente cuando hablamos de energías transpersonales, ya sean Escorpio, ya sea Acuario, ya sea Piscis, pero con cualquier ascendente, una posición de Plutón, de Urano o de Neptuno puede manifestar esas fuerzas de las cuales estamos hablando, no han sido comprendidas ni evolucionadas en nuestra sociedad, por lo cual naturalmente da escenarios muy complejos, da escenarios, da perspectivas, da momentos de la vida muy complejos por no entender esas energías, por no manifestarlas, por no tenerlas conscientes. Abarcan experiencias muy duras de vivir y que obviamente van a generar y pueden generar fácilmente problemáticas vinculado con la salud psíquica del ser. Entonces, espero que esto pueda resultar constructivo. Seguramente habrá más que decir, pero abarcamos, digamos, los puntos más importantes. Cualquier pregunta, estaré atento a poder contestártelas, puedes ir comentando y espero que este video sobre el ascendente Escorpio te haya sido nutritivo. Un abrazo para ti y buen camino.